Muy bien, entonces mi tema es este, lo que es programación de propósito general para software de ingeniería. Eh, ¿Por qué es importante en sí este título, esta línea? Pues bien, hoy en día existen innumerables y contables software que son muy útiles para nosotros. Tenemos que seguir manteniéndonos competitivos. Si en el pasado los grandes expertos en ingeniería hacían todos los cálculos a mano, que si bien eso era un arte y una ciencia, hoy en día, con el uso de software, las posibilidades que tenemos son mucho mayores para hacer diseños y cálculos de manera más eficiente y de manera más rápida. Entonces, si nosotros no dominamos algunas de estas áreas y alguien en el medio, nuestra competencia en el ámbito profesional, sí lo hace, vamos a tener una desventaja. Y en lo personal, por ejemplo, yo no siempre he tratado de seguir actualizando conocimientos para mantenerme competitivo. Y aparte, siempre es interesante aprender o dominar algo nuevo. Entonces, voy a hablar primeramente de lo que ya muchos han de conocer, los lenguajes de programación más comunes, luego las características, ventajas y desventajas de cada uno, un poquito de la historia y al final, qué es lo que se está haciendo actualmente y cuáles son los beneficios que podemos actualmente nosotros usar. Entonces, voy a comenzar hablando de los modelos y simulaciones. Ya todos ustedes deben estar familiarizados, profesionales y estudiantes en general. Nosotros tenemos que, tanto en la industria como en la enseñanza, desde hace décadas, siquiera, podría decir, por lo menos en Ecuador, desde el mediados de los 90, finales de los 90, pero vamos a decir unos 25 años en Ecuador, pero en el resto del mundo, quizá unos 40, 50 años atrás, la simulación por computadora se ha vuelto más y más popular por todas las posibilidades que nosotros tenemos a través de esa. Y hoy en día es la herramienta más usada para lo que es la experimentación, para el aprendizaje. Antes, construir estos modelos para hacer las simulaciones era una labor tediosa y requería bastante experticia. Entonces, solo se reservaba a aquellos que eran especialistas en programación, aquellos que eran ingenieros en computación y a veces ingenieros en electrónica. Pero hoy en día, a pesar de que eso es un ejercicio todavía complejo y estructurado, no obstante, los lenguajes son, como dice el término aquí, más amables y flexibles. Por ello, es más fácil usar incluso para un estudiante de primer año de ingeniería que comienza a practicar y aprender estos lenguajes. Hoy en día al ingeniero se le abre un amplio abanico de posibilidades para resolver estos problemas, los problemas en general de ingeniería. Y como dice en el último párrafo, el abanico corresponde a los distintos lenguajes con los que podemos crear modelos en una computadora y resolverlos para obtener una simulación del comportamiento del sistema modelado. Modelos hoy en día, lo que más se usa, por lo menos en ingeniería estructural, modelos que hacen en SAP 2000 o modelos arquitectónicos en AutoCAD. Aunque AutoCAD no te hace ningún cálculo, ciertas aplicaciones AutoCAD sí te saben hacer cálculos, pero los modelos te hacen un cálculo. ¿A través de qué? A través de una simulación. En las últimas décadas, incluso hoy en día todavía es muy popular, se ha utilizado lo que es el Excel como herramienta para la simulación. Los ingenieros tienen en Excel programado sus diseños de losas, diseño de pórticos, diseño de edificios, cimentaciones, lo que es la ingeniería hidráulica, diseño de presas, vertederos, canales, muros de retención, eh, todos los ámbitos de la ingeniería. Pero Excel limita lo que es la simulación en su alcance. Cuando en Excel a ustedes les ha pasado que tienen muchas tablas, muchos gráficos, a veces a Excel le cuesta un poquito cargar. Otra desventaja del Excel es que no, aunque todo está formulado, se hace un poquito tedioso y pesado en Excel formular una celda. Cuando tienes una ecuación larga en una celda y tener que formularla, la celda es larguísima y es una sola línea. Entonces se vuelve bien complejo, bien tedioso. Adicional en Excel, un problema que yo me he topado en las limitaciones de Excel, aunque Excel es fantástico, amo Excel. En Excel se puede programar. Si uno aprende el lenguaje para programar en Excel, con Excel tú puedes hacer ciertas funciones, puedes hacer ciertos condicionales, sistemas de ecuaciones, inecuaciones, pero al final también es muy restringido, tienes mucho. En Excel puedes usar incluso análisis estadístico. Excel te viene con herramientas para análisis estadístico, pero no son tan exactas. No te puedes hacer una regresión lineal en Excel, por ejemplo. Puedes hacer una regresión lineal simple, una múltiple,
hasta una logarítmica, pero si quieres hacer otro tipo de regresión, otro tipo de cálculo un poco más complejo, Excel simplemente no lo tiene. Si tú lo quieras programar en Excel, no vas a poder. Entonces, la hoja electrónica de Excel en sí es una plataforma de emulación viable, pero tiene limitaciones especialmente en el tamaño de los modelos. Excel, aunque tengamos prácticamente infinitas celdas en columnas, en filas, Excel nos va a limitar en la capacidad en lo que es al cargar los gráficos, al cargar datos estadísticos y al cargar lo que es el análisis cuantitativo. Los usuarios expertos de Excel pueden entender de forma significativa las capacidades con un lenguaje de programación de propósito general, que es lo que voy a hablar e introducir, pero el tema, el tópico en sí de lenguaje de programación generalmente queda fuera del alcance de los cursos cuantitativos. Nosotros aprendemos ingeniería estructural, aprendemos estructuras, aprendemos cálculo, aprendemos matemática, aprendemos resistencia de materiales y aprendemos clases de computación que vemos en escuela, colegio, universidad, pero espero que poco a poco se siga impartiendo más, pero no vemos nosotros mucho lo que es clases de lenguaje de programación. No lo vemos en la escuela, no lo vemos en el colegio, quizá algunos colegios, pero más sea como por conocimiento básico, una introducción más que de por sí aprender a programar. Y en la universidad en ciertas materias, ciertos cursos que lo usen con aplicaciones de software. Hoy en día, el más popular de todos es el MATLAB. MATLAB que todo el mundo conoce, o la gran mayoría conoce y muchos usan. El MATLAB usa un lenguaje de programación que es el C. Y MATLAB tiene muchas aplicaciones muy útiles de mayor capacidad que Excel. Formular, escribir ecuaciones, hacer cálculos y iteraciones, sobre todo en MATLAB es mucho más fácil que en Excel y presentar tablas y gráficos. Ahora, obviamente, ¿cómo aprende uno de MATLAB? Uno lo aprende de manera empírica, de manera autodidacta, o a veces en ciertas clases que en ciertas materias en las universidades les enseñan. A mí, por ejemplo, a mí me enseñaron a usar MATLAB, pero la clase era optativa. Yo la tomé porque quería aprender. Todavía, a pesar de esto, aprender estos lenguajes se enfoca, se ofrece más es a aquellos que estudian las áreas de ingeniería en computación, ingeniería en sistemas o ingeniería en electrónica, en eléctrica, en esas áreas. Lo que es la ingeniería civil quizá no hay mucho. Ahora, ¿qué es un lenguaje de propósito general? Esto es muy importante ir a la idea básica, porque la idea básica, pues todo el mundo podría entender por qué es tan importante que nosotros sigamos aprendiendo, indagando en esto y mejorando nuestro conocimiento. Eh, es un lenguaje de programación, como cualquier lenguaje de programación, por ejemplo, Java o Java, el lenguaje de programación para hacer gráficos, el lenguaje de programación para páginas web. Los procedimientos, no obstante, Java no es un lenguaje de propósito general. ¿Cuál es la diferencia con un lenguaje de propósito general? Tiene procedimientos, instrucciones, estructuras de datos diseñadas para resolver todo tipo de problemas. Lo puedes usar en cualquier área, en cualquier ramo. El Java es netamente gráfico de aplicaciones web. Entonces no es un lenguaje de propósito general. Otra ventaja de los lenguajes de propósito generales que pueden usarse para crear algoritmos, programas, modelos y simulaciones en sistemas operativos y otros programas, siempre y cuando sean inteligibles. Recordemos inteligible como un idioma normal, por ejemplo, el portugués y el español son medio inteligibles entre ellos porque son lenguas muy cercanas, lenguas hermanas, nos podemos entender en cierta manera. Entonces, en lenguaje de programación usamos el mismo término. Ahora, obviamente no nos conviene a nosotros programar y hacer el cálculo que hace el SAP, por ejemplo, desde cero. Yo voy a programar hacer algo que me haga lo que me hace el SAP. Eso es demasiado trabajo, más fácil simplemente usar el SAP. Pero los lenguajes de propósito general no necesitas crear tú desde cero algo. El lenguaje de propósito general tú puedes conectar o ser compatible con otros sistemas operativos y otros programas, por ejemplo el SAP, y lo que hace es que simplemente le añades cosas o tu propio diseño, tu propio cálculo, lo resuelves con el SAP o con cualquier otro programa en general. La otra ventaja es que son muy flexibles y fáciles de modificar. Entonces, aquí a continuación voy a ir un poquito con la historia. Vamos a empezar con el primer lenguaje, el más antiguo, de estos que todavía se usan, que es el Fortran. Muchos ingenieros tienen conocimiento, están incluso familiarizados con el Fortran. Mi padre es ingeniero civil y recuerdo que en los años 90 él usaba Fortran bastante y para sus trabajos, sus diseños, imprimía esas impresoras matriciales que hacían mucha bulla, imprimía sus programitas que resolvía en Fortran.
Entonces, Fortran fue creado por IBM en 1957. Es usado para análisis numérico y científico de alto desempeño. Es un software, un lenguaje de programación bastante poderoso y ha sido muy popular tanto así que se lo usó para crear otros lenguajes como el BASIC y el Visual Basic. Voy a hablar un poquito en unos minutos. Todavía es usado bastante en lo que es física, astronomía, climatología, hidrología, química, CFD, CFD, que vienen las siglas en inglés de Computational Fluid Dynamics, que es dinámica de fluidos computacional, en álgebra lineal e ingeniería estructural. Hoy en día yo estoy haciendo algunas investigaciones en lo que es el área de ingeniería estructural y muchos colegas usan, estos trabajos de investigación usan todavía el Fortran. No obstante, el Fortran ha perdido popularidad en los últimos 20 años ante lo que es el C, el C++, el R, llamado R, y el Python. Por ello, actualmente existen programas e interfaces basados en Fortran, pero compatibles con otros lenguajes. El Fortran, para no quedarse atrás marginado, los desarrolladores del Fortran han creado otros programas e interfaces para programar en Fortran, pero que son compatibles con los otros lenguajes que son el C, el C++, el R y el Python. Eh, pero sí, el Fortran todavía es muy bueno. De hecho, parte del R, se creó en base al Fortran. Más podemos seguir diciendo del Fortran. ¿Cuáles son las limitaciones del Fortran? Por eso, con el paso del tiempo, se ha perdido popularidad. No provee los elementos directamente dirigidos para ayudar al analista de simulación, o en este caso al analista estructural o analista de diseño de ingeniería. ¿A qué me refiero con que no provee los elementos? Eh, no es tan amigable a la hora de mostrar las iteraciones, los cálculos, el desarrollo, el proceso paso a paso. Eso tú no lo puedes ver directamente en Fortran. Fortran carece de capacidad nativa para análisis estadístico exhaustivo. Un análisis estadístico tú no lo puedes hacer exacto, tú no lo puedes hacer en Fortran. La generación de muestras y distribuciones de probabilidad específicas. Tú puedes quizá en Fortran programar para una prueba, una distribución estándar, pero para otras distribuciones es más tedioso. Y la generación de reportes. Tampoco que Fortran está amigable para reportarte resultados, tablas de gráficos, etc. Para modelos grandes, el uso del Fortran puede resultar incómodo al ser difíciles de depurar y ejecutar de forma lenta. Entonces el Fortran te ejecuta, pero cuando me refiero a depurar, nuevamente no te detalla paso a paso los cálculos. Esconde los detalles de la programación orientada a objetos y eventos. Entonces, por eso han venido nuevos lenguajes que han tratado de superar esas limitaciones con el paso del tiempo. Entonces, otro lenguaje bastante antiguo, de hecho, es el BASIC. Y el BASIC viene conectado a lo que es el Visual Basic, que también muchos de ustedes han oído, han familiarizado y conocen. Y yo personalmente les recalco, yo Fortran no sé usar. Quizá no haya tenido la necesidad y cuando ha habido la recomendación para mí usar Fortran, he tomado la decisión de aprender o usar otro lenguaje. Igual les recomiendo para aquellos interesados, por conocimiento general o para algún uso específico en su trabajo, que sí que hay que aprendan Fortran, porque igual es muy bueno y eficiente. El BASIC, creado en 1964, fue creado por unos estudiantes en una universidad que estaban cansados del Fortran o de otras aplicaciones que se usaban en lo que eran matemáticas, porque en los años 50 y 60, los matemáticos, los programadores, los ingenieros en sistemas, eran los que creaban lenguajes de programación. Nadie más sabía, nadie más tenía el dominio. Y dijeron, no, nosotros queremos usar la programación para otras áreas, vamos a usar esto, vamos a crear esto. Con el tiempo se volvió muy popular en los 70, en los 80, hasta los 90. Se usó en la industria de videojuegos, el Atari original, se creó, programó usando BASIC y para lo que es el desarrollo web. La versión original tenía limitaciones y perdió popularidad cuando los procesadores de Microsoft y de IBM salieron al mercado en el 90, los nuevos microprocesadores. Entonces, cuando comenzó a tener muchas limitaciones, Microsoft mejoró el BASIC, creó su propio lenguaje llamado Visual Basic, que es solamente una versión mejorada del BASIC original, que tiene mayor capacidad y aplicaciones. Pero en los últimos 10 años ha perdido popularidad frente al C y al C++, y todavía, no obstante, es usado para los desarrolladores web y de apps que trabajan para Microsoft. Entonces, todavía es muy popular en Microsoft y por alguna gente que hace programas de Internet. Lo que es la ingeniería realmente nunca ha sido tan popular, pero vale la pena hablar del Visual Basic porque sí se usa en ingeniería. El C
creado en 1972, con la intención de programar en Unix. Unix es un sistema operativo así como Windows, así como Linux. Por su diseño original, se creó con la intención de trabajar en sistemas operativos, permite crear instrucciones de computadora que se ejecutan de manera rápida y eficiente. Eh, es compatible con virtualmente todos los sistemas operativos y el primer lenguaje en ser estandarizado. El primer lenguaje que dijeron, bueno, vamos a usar de esta manera, no vamos a cambiarlo. Y si hacemos cambios, los cambios van a ser aprobados por un comité a nivel mundial. Es el lenguaje de mayor compatibilidad, básicamente. Casi todos los programas y software son compatibles con C o con alguna variante de C. Actualmente todavía es el lenguaje de programación más popular del mundo. Es el lenguaje usado por MATLAB. Entonces ahí viene por qué, aparte el MATLAB es bien bastante popular por sus aplicaciones, pero sus ventajas, pero más que nada el MATLAB usa C. Entonces, si ustedes tienen conocimiento de MATLAB, saben por ahí programar algo en MATLAB, o son unos maestros en MATLAB y expertos y lo usan en casi todos sus diseños, sus trabajos, o incluso enseñan MATLAB, siéntense muy contentos porque ustedes dominan o conocen el lenguaje más popular del mundo. Ah, tanto así que C++ y Python fueron creados basándose en C. Y por su popularidad, obviamente, es usado como lenguaje intermedio, así como en los idiomas, el inglés es el lenguaje internacional, es el lenguaje del mundo, es el lenguaje intermedio. Si tú vas de vacaciones a Francia y no sabes francés, pues hablas el inglés y a ellos como que sí te entienden inglés. Si vas a Alemania, no sabes alemán, hablas en inglés. Si vas a China y así. Lo mismo con el C. Es prácticamente el idioma el lenguaje de programación más popular y por ello es usado como lenguaje intermedio. Ahora, el C, si bien como dije, es compatible, es de mayor compatibilidad, es compatible con casi todo, no significa que todos los programas lo usen. Entonces hay ciertos programas que van a cosas más específicas. En 1985 se creó una extensión mejorada de C orientada a la programación de sistemas con paquetes de instrucciones masivas y este es el C++. Entonces el C, el lenguaje que ustedes usan para programar en MATLAB, hacer su código en MATLAB, su programita en MATLAB, a veces se vuelve tedioso poner muchas instrucciones, muchos ciclos, muchos cálculos. Entonces, una manera más eficiente de manejarlo eso es a través de paquetes de instrucciones. El mismo código que ustedes hacen en C, pero mucho más largo, mucho más pesado, con funciones extra que permiten administrar y programar eso. Entonces, eso es el C++. El C++ es básicamente un dialecto, por así decir, del C, que se enfoca bastante a lo que es instrucciones masivas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen su computadora y ustedes están en Windows y en Windows van a instalar un programa nuevo, un juego, un programa de ingeniería, lo que sea. Digamos que voy a instalar Office. Office viene diseñado en partes de los programas de Office, diseñado en C++. Entonces, cuando se instalan, para instalarlo de manera más rápida y eficiente, cuando se hace el proceso de instalación del programa, vienen muchas cosas que ocurren que nosotros no vemos, que no conocemos a veces, de que tú tienes que conectar y mandar un registro de lo que estás instalando al sistema operativo, y conectar hardware y software, todo eso es algo bastante masivo. Y eso se lo hace con C++. Es usado bastante para lo que es la compilación, que es dar instrucciones por código, de los programas de cómo ejecutarse, de cómo trabajar. Es de muy alta compatibilidad con hardware y software. Es usado en aplicaciones, desarrollo web, videojuegos, etc. En lo que es aplicaciones, por lo menos aplicaciones de computadora, es el lenguaje más común. De todos los programas que uno instala en una computadora, el que tiene la gran mayoría son en C++. Y es un lenguaje estandarizado. Y también faltó decir, es el lenguaje más popular para aquellos que estudian ingeniería en computación. Cuando ustedes aprenden ingeniería en sistema, en computación, ingeniería eléctrica, de ley el primer lenguaje que les enseñan es C++. Y eso es muy bueno. Ingeniería civil, ingeniería mecánica, en otras áreas, por ahí ciertas universidades enseñan, pero no todas, porque realmente la aplicación para la ingeniería, si bien existe, está ahí, para nuestras áreas no es tan popular, no es tan común. Vale la pena igual echarle una ojeada y aprenderlo. Ahora, R fue creado en 1993 para el análisis estadístico. Es el lenguaje más popular en matemáticas, estadística y análisis de datos. Yo lo recomiendo bastante. Como todos los lenguajes de programación, excepto el C, yo los aprendí
aprendí con mucha rabia. No quería aprenderlo. Estaba muy enamorado de lo que es usar el MATLAB, el lenguaje C. Yo decía, yo no quiero usar nada más. Yo con MATLAB yo lo puedo hacer todo y no quiero aprender nada más. No obstante, lo recomendaban bastante. Incluso casi que lo forzaban lo que eran los estadistas, los profesores de estadística y matemática. Me tocó aprenderlo. Es muy bueno. Yo lo veo más ventajoso que el MATLAB. De hecho, muchos cálculos, diseños y análisis, por lo menos la parte de matemática, vectorial, análisis vectorial y estadístico, yo los prefiero hacer en R que en MATLAB, que usa el C. Ahora, ¿qué es el R en sí? El R es un lenguaje de programación que fue creado por un comité de universidades en el 93, pero también ellos crearon su propio programa, un programa que es el que ejecuta y usa este lenguaje. Entonces, tú lo puedes usar solamente en ese programa. Hay programas a veces que la gente saca parte, que también los puedes usar, pero el programa estándar general es el creado por esta comisión, es usado en encuestas y estudios científicos y sigue creciendo en popularidad. Quizá ustedes hace unos 5 o 6 años atrás no habían escuchado de AR o de R y a estas alturas creo que muchos de ustedes ya tienen haber por lo menos escuchado. Si no es que ya lo están aprendiendo en la universidad o lo habrán usado para algún proyecto. Eh, Aunque sigue creciendo en popularidad, en su mayoría se restringe a la ingeniería y ciencias exactas. En lo que es aplicaciones web, internet, programación en general, no les gusta, no lo usan mucho porque ¿quién hace un análisis estadístico exhaustivo? Más en la ingeniería y obviamente en las matemáticas. ¿Cuál es la ventaja que yo le veo a MATLAB en muchos aspectos? Obviamente no te va a hacer todos los cálculos de MATLAB, pero lo que es álgebra lineal, cálculo diferencial integral, cosas básicas que puede hacer que el MATLAB no pueda hacer. Y análisis numérico también, métodos numéricos bastante básicos, por ejemplo, Lagrange, Runge-Kutta, etcétera. Todos esos métodos, resolver ecuaciones diferenciales hasta cierto nivel, sí lo puedes hacer con R. ¿Qué es lo que a mí me gusta del R? Que es gratis. O sea, yo no tengo nada en contra del MATLAB. Yo adoro el MATLAB, pero me molesta que el MATLAB, tú necesitas, antes, por lo menos si eras estudiante te daban una licencia que era gratuita. Ahora hasta, así seas estudiante te cobran por la licencia. Tú tienes que, para usarlo gratis, usarlo otra vez en la universidad. Obviamente muchos en la calle o aparte consiguen o en internet consiguen un MATLAB que viene hackeado, que te sale la licencia gratis. A mí no me gusta hacer eso por motivo de que siempre, y eso pasa más con MATLAB, son una gran desventaja que le va al MATLAB, se ha comercializado demasiado. Ahora las licencias son más caras, pero más que nada, cada año, o si no, te sacan una nueva versión. Cada 1 o 2 años, a veces cada año, te sacan nuevos comandos, nuevas funciones y te cambian ciertas cosas. Entonces, si antes en tu programa de MATLAB que usa C, tú usabas un comando específico, ya tienes tu programita para un, qué sé yo, un programita para un diseño de una columna. Pasan 2 o 3 años, lo quieres correr en la nueva versión de MATLAB, no te corre porque MATLAB le cambió el nombre a un comando, le cambió un nombre a algo, y ahora usa un comando diferente, y solo le cambió el nombre. Algo que, por ejemplo, ahora MATLAB hace es que operaciones binarias, operaciones básicas, suma, división, multiplicación, división y otras operaciones también, te hace la distinción entre cantidades vectoriales y escalares, y antes no la hacía. Por ejemplo, a mí me irrita estar poniendo un slash entre cada operación. Y así, pequeños detalles. Entonces, yo lo veo que ellos MATLAB lo tratan de hacer para mejorar ciertas cosas, para que está bien, pero yo lo veo que ellos lo ven de manera comercial, que ellos cambian las funciones de los comandos a algo para forzarte a la nueva versión, a comprar la licencia para la nueva versión porque tu versión antigua ya no te corre. En cambio, en el AR, si bien es cierto que se mejora cada año, incluso varias veces cada año se actualiza, no te cambian comandos. En el AR no te cambian los comandos y el AR es gratis. Tú puedes ir a la página oficial de AR y lo descargas gratis. ¿Qué hago yo en AR? En AR yo hago el cálculo vectorial, análisis vectorial, porque para mí es más fácil. ¿Qué ventaja tiene el AR también? El AR te puede, bueno, MATLAB lo hace también, pero para mí yo creo que es más fácil en el AR porque en MATLAB tienes que poner como que 1 o 2 líneas de código, necesitas una extensión. El AR básico, sin extensiones, sin nada, tú pones una línea de código y te puede leer Excel. Te puede leer archivos de Excel, te puede leer archivos de Word, te puede leer archivos de texto, TXT, extensiones TXT.
te los lee directamente. Entonces, si tú tienes una hoja de cálculo, tienes resultados de un Proctor, o resultados de un ensayo de compresión, o resultados de un triaxial, o un ensayo de densidad, tú los exportas a AR, o los importas en AR de manera muy rápida. Pones una línea de código, tienes en Excel, ya listo. Yo tengo en AR datos de un experimento, datos de una encuesta. A veces en ingeniería nosotros tenemos que también hacer encuestas. Tienes datos en Excel pero no en AR, en R, en Excel. Datos de una tormenta. Estoy haciendo un diseño, un estudio hidráulico o hidrológico, necesito los datos de una tormenta, o los datos de magnitudes de un sismo. Yo en AR, en R, lo puedo importar con una sola línea de código. En MATLAB, importar, traer cosas de Excel es un poquito más complicado. Entonces, para aquellos que trabajan bastante con datos de Excel, los quieren pasar a un programa y usar un lenguaje de programación, yo recomiendo bastante este programa, el AR, el R, porque es muy bueno, es muy eficiente para eso. Yo hago bastantes análisis de datos de ingeniería sísmica, de lo que es aceleración espectral, pseudovelocidad y desplazamientos de sismógrafo y acelerógrafo. Y eso yo lo puedo capturar fácilmente con R. Con MATLAB es un poquito más complicado. Aparte, MATLAB a veces, si no siempre, necesita para conectar con Excel o traer cosas compatibles con Excel, necesitas lo que se llama add-ons o plugins o cosas extras que se instalan a MATLAB y te cobran. Ya, si no los puedes conseguir hackeado o craqueado gratis, te cobran. Si lo quieres conseguir de manera legal, te cobran. Y entonces te cobran, no es que te cobran 10, 20, 30 dólares al año. Tienes que estar pagando cada año. En cambio, en R es gratis. Para tener con R, el programa así lo puedes usar gratis. Cuenta con más de 15.000 paquetes que sirven como extensiones y subprogramas. Entonces, cosas que no vienen en el R básico, los subprogramas los puedes hacer. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un análisis estadístico, el R te viene con las pruebas estándar y cuadrado, de las pruebas básicas. Pero tú quieres hacer un análisis más complejo, o tú puedes encontrar a alguien que ya ha hecho ese programa en R y simplemente lo instalas el programa y lo usas. En mi caso, yo estaba haciendo un estudio de asentamiento en tanques de acero, asentamiento de la base, la cimentación de un tanque de acero, y yo necesitaba poder hacer una regresión un poquito compleja, era una regresión no lineal de la curva del asentamiento. Y en base a eso, ver cuál era el factor de la tendencia y cómo es el coeficiente de la regresión. Entonces yo tenía para un proyecto con un cliente que sacara el coeficiente de una regresión no lineal. Y en Excel yo no puedo hacer una regresión no lineal a menos que la programe. En MATLAB, bueno, me tocaba programarla yo. En R, ya alguien había hecho exactamente la regresión que yo necesitaba para hacer el cálculo de este asentamiento. Y era una regresión medio compleja. Ya cargué el paquete. En una línea solo puse importar tabla de Excel con mis datos del asentamiento, y el R me calculó todo y me botó, creo que era 95% del coeficiente de regresión. Estaba bien, el asentamiento no era tan malo básicamente. Y me simplificó muchas cosas. Entonces, por eso yo lo recomiendo bastante. Y es muy popular y lo han hecho muy compatible con otras aplicaciones que usan C, C++, Fortran y Python. Entonces, para continuar, ahora sí viene la cereza del pastel, el Python. Eh, Algunos quizás todavía estarán hasta cansados de haberlo escuchado. Asimismo, yo era un poco, no me interesaba mucho Python. Yo en los últimos 4 años, yo llevaba escuchando Python por aquí, Python por acá, que sí que Python. Y yo, bueno, yo soy feliz con MATLAB, y lo que no hago en MATLAB lo hago en R. Ya no necesito más. Eh, Python se creó en 1991 y fue diseñado para la programación orientada a objetos en proyectos de gran escala. Es un lenguaje eficiente, de alto nivel de compilación y programación en general. Entonces, así como el C++, el Python se usa para compilación, para dar instrucciones masivas para la programación. Actualmente es el tercer lenguaje más popular en el mundo, y en ingeniería es el más popular. Hoy en día Python es el lenguaje más popular en ingeniería, incluso en ingeniería civil, y es el de mayor crecimiento en los últimos 4 años. Entonces eso va a volver más y más popular.
Y lo que se puede hacer con Python es fantástico. Muchas cosas que quizás se puedan hacer con C o C++, pero no hay tanta compatibilidad, que les voy a hablar de eso. Los estudios recientes han demostrado que incluso es más eficiente y productivo que C y C++. Entonces, si ustedes tienen su código de MATLAB y tienen su código que MATLAB usa C y en Python, el de Python está ya demostrado que va a ser más eficiente y productivo. Tienen dos programas que hacen lo mismo. Yo quiero hacer un programa que me calcule me dibuje, por ejemplo, ya, me dibuje la curva de esfuerzo de formación de un material eh, después de una prueba, un ensayo de laboratorio. Con base a los resultados de un ensayo de laboratorio, el código en Python, el programa en Python va a ser más eficiente y productivo y va a consumir menos memoria. Entonces, algo sencillo. Ustedes, los que ya conocen en C, cuando usan MATLAB, quieren hacer un ciclo para, un ciclo por, el for, el while, un condicional, el si, el if en MATLAB. Si ustedes recuerdan, cuando hacen un ciclo, tienen que cerrarlo. Si yo hago en MATLAB un for, un para, for, y dentro del for yo pongo lo que yo quiero que pase cuando hago un ciclo repetitivo, una iteración, al final yo tengo que cerrar ese ciclo for, tengo que poner un end. En Python no necesitas. Entonces, lo que en MATLAB al programar en C se vuelve a veces un poquito tedioso, que tú tienes que asegurarte, ok, si hago un for, si hago un while, si hago un if, tengo que cerrarlo, tengo que ir abajo a verificar que esto esté conectado con un end. En Python no tienes que preocuparte de eso. Eso de ahí es una ventaja que yo personalmente veo al MATLAB, con tanto amor que yo le tengo al MATLAB. ¿Qué otra ventaja tiene también el Python respecto al MATLAB? Es gratis, así como el R. El Python es gratis, el Python en eso es más eficiente y el Python, crea o no, tiene más decimales, mayor precisión que el MATLAB para los cálculos, valores de cualquier cosa. Eh, a veces cuando hacemos iteraciones y tenemos que basarnos en base al error de cálculo, eso es muy importante. ¿Qué es lo único que yo no le veo bien al Python? Pero si uno consigue un programa extra que maneje Python, lo puede ver, que yo sí veo en el MATLAB, pero MATLAB es más enfocado para ingeniería. Python no fue creado para ingeniería, fue creado para programación orientada a objetos, que ya les voy a explicar en un rato. Lo que yo veo que todavía me gusta de MATLAB es que MATLAB, si tú corres un código, digamos que estoy en MATLAB haciendo un diseño y quiero calcular, en MATLAB estoy calculando cortantes y momentos en una viga a diferentes distancias de la viga, a diferentes puntos, y los grabo en un vector. Yo puedo, cuando después de correr mi código, yo puedo, sin escribir más código, sin programar nada, simplemente MATLAB me corrió mi código, yo abro una ventanita donde están grabados todos los valores de las variables, todos los valores de los cortantes y momentos que yo corrí con el programita van a aparecerme ahí en una tablita. Eso yo no lo puedo hacer en Python. En Python tengo que programar que me muestre la tablita. Eh, pero en sí en lo demás yo lo veo mucho mejor. Tanto así que supongo que toda esta gente que está aquí abajo, en el último párrafo mencionando, ellos están, por alguna razón tienen que haberlo hecho, pero Wikipedia está creado en Python. Google ya se cambió a Python. Hace como unos 3 años ya Google cambió casi todo lo que Google tiene programado, el motor de búsqueda de Internet y sus aplicaciones, Python. Yahoo, Python. NASA, todo lo que la NASA crea en sus programas, en sus códigos, Python. SpaceX, Python. De hecho, yo he estado viendo, ¿sí? Cuando ellos en la NASA están ofreciendo trabajos a gente de diferentes áreas de ingeniería, el requisito fundamental que te piden es saber Python. Nada, para cualquier trabajo. Facebook, Amazon, Instagram, Spotify, muchos de ustedes están familiarizados. Reddit, la página de internet de foros. Abacus, que es quizá el software más popular en ingeniería estructural para lo que es simulaciones. 3ds Max, Maya, ArcGIS, ustedes tienen que haber escuchado. ArcGIS en geología, en geotecnia, en Google Maps. Entonces, ¿qué es lo que lo hace a Python, en mi opinión, mucho mejor y más competitivo ante los otros lenguajes de programación? Bueno, sí, los programas para su uso son gratis, cuenta con librerías gratis, que es similar a los paquetes de R. Si algo no te viene en el Python básico, no es que tú lo vas a crear desde cero, ya alguien lo ha creado, lo ha puesto en internet y es gratis. Si yo quiero hacer un ensayo, un programa que me haga un ensayo triaxial, me corra un ensayo triaxial, o un programa que me diseñe una curva de esfuerzo de formación en base a los resultados de laboratorio, yo lo descargo de internet porque ya alguien ya lo ha hecho.
y lo único que hago es que corro el programa, pongo los datos y me crea tablitas y reportes estadísticos y todo lo demás. Es compatible con C y C++. De hecho, Python se creó en base al C. Puede programar funciones y extensiones para casi todos los software de ingeniería, incluyendo SAP 2000 y ETABS. Y esto, estimados colegas, y estudiantes y público, esto para mí es lo mejor que hay para Python. Y es lo más importante de esta presentación, que tú puedes, con cualquier programa de cálculo, tú puedes también programar funciones y extensiones. Entonces, aquel que conozca Python, está aprendiendo Python, que domine Python, puede crear su propio código para hacer algo extra con el SAP 2000 y el TAPS. Entonces, en el SAP 2000, ¿qué hacemos en el SAP? Nosotros creamos un modelo, corremos una simulación. En el SAP ya un modelo de un edificio de 3 plantas. Ya pongo algunos pórticos, columnas, vigas, le hago una cimentación, le pongo las cargas y lo corro. Ya. Yo me demoro unos 2, 3 días haciendo el modelo, poniendo las cargas, verificando todo, y luego unas horas o quizá un día entero obteniendo los resultados de la simulación del SAP o del ETAPS. ¿Qué puedes hacer con Python? Con Python tú puedes crear un código que te puede demorar varios días cuando programar, usar eso y crear el código. Pero una vez que tienes el código, tú haces clic y en cuestión de segundos, si no es un par de minutos, puedes hacer que el SAP, usando Python, darle instrucciones al SAP para que el SAP te dibuje el edificio, te cree el modelo, te corre el programa y te bote los resultados. Entonces, uno puede programar en Python para que Python le diga al SAP, dibújame esto, créame esto, este modelo es la simulación. De manera que si yo puedo, por ejemplo, yo tengo un cliente y me dice, ¿sabes qué? Quiero que más análisis de este edificio. Yo ya tengo un programa hecho en Python. Yo en Python solo pongo los datos que me da el cliente, qué sé yo, los materiales que se van a usar en un edificio de 3 plantas, el número de columnas, el número de vigas, cualquier otro dato. Y lo corro en cuestión de segundos, un par de minutos, ya tengo los diagramas de cortante y momento flector que me bota el, el SAP. Eso para mí yo lo veo de una manera fantástica. Su compatibilidad crece a medida que crece su popularidad. De hecho, yo me tocó aprender Python a la brava. Yo decía, no quiero, ya hace como 2 años, tomé un curso introductorio y me gustó. Y después continué, y ahora yo lo uso, como había mencionado en la anterior diapositiva, este programita que se llama Abacus, que es el programa que yo uso para simulaciones usando el método de elementos finitos. Yo ya tengo códigos creados de Python para que el programa me cree los modelos. Un modelo en Abacus te puede demorar un par de días, si no una semana en crear el modelo. Yo trabajo con diseños de cimentaciones, diseños de base de estructura y estructuras de acero. Entonces, con Python yo ya tengo un código que le dice al Abacus cómo dibujar la estructura, cómo diseñar, cómo dimensionar la estructura, cómo crear la malla para usar el método de elementos finitos, todos los parámetros, cómo asignar las propiedades de los materiales, lo que es el módulo de elasticidad, lo que es densidad, lo que es el módulo de plasticidad. Incluso tengo programado para que me cree las curvas de esfuerzo y deformación. ¿Ya? Todo. Y yo simplemente corro el código. Y en Python también tengo un código que es para crear un sismo, un terremoto. Ya tengo las propiedades y ese código lo lee el programa, en este caso el Abacus, y el Abacus corre la simulación de ese terremoto a la estructura que tengo diseñada. Entonces, me ha ahorrado mucho tiempo, me ha ayudado muchísimo. A veces uno ve un código de un lenguaje de programación, uno no entiende y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cómo hago? Yo la verdad no tengo idea y la verdad que me da pereza. Yo no le veo sentido a esto, lo veo muy complicado. Pero si uno va a lo básico y aprende lenguaje de programación, ya esto se hace muy sencillo. Había un problema de hacer un modelo de Winkler, que es un modelo para cargas no lineales en el suelo. Eh, y yo creé un modelo un amigo había creado un modelo de unos resortes de Winkler para simular el comportamiento del suelo y lo había hecho usando Python. Yo no tenía idea de lo que él había hecho. Y traté de usar su código en Abacus y no tenía ni idea. Ya cuando aprendí Python, ahí ya entendí si eso es muy fácil. Entonces sí, muchos programas están escritos en Python y si no son compatibles. El AutoCAD, el SolidWorks, también ustedes pueden crear un código. Yo puedo crear un código en Python
para que en AutoCAD me dibuje todo. O sea, yo no tengo que sentarme en AutoCAD y dibujar las cosas. El Python le va a dar las instrucciones a AutoCAD para que dibuje todo. Lo que tengo que hacer es darle dos datos. Quiero una planta de tantos metros cuadrados, con tantas puertas, tantas ventanas. Estas son las coordenadas de las puertas y las ventanas. Me tomará las instrucciones al Python quizá unos 5 o 10 minutos. Pues ya no tengo que estar horas haciendo el diseño arquitectónico en AutoCAD, para un ejemplo. Entonces, finalmente, lo que es la programación orientada a objetos. Los objetos son estructuras de datos asignadas dinámicamente junto con una rutina llamada métodos. Los datos definen el estado en cualquier instante del tiempo, mientras que los métodos describen las acciones que el objeto puede realizar. Por ejemplo, un objeto, columna, ya, usando Python, yo puedo hacer la programación orientada al objeto. A la columna le asigno datos, dimensiones, densidad, propiedades del material. Luego le asigno los datos. El método de la columna, puedo tener el método compresión, el método unión viga-columna, el método carga sísmica. Entonces, ¿qué pasa? El método es un comportamiento. El método compresión, cómo se comporta la columna cuando está sujeta a compresión, a carga axial. Y así. ¿Cuál es la ventaja de esto? Esto simplifica el código, simplifica la programación y hace más eficiente, porque si yo tengo un objeto creado en mi programación llamado columna, yo cuando vuelvo a coger Python y yo quiero hacer un código de un diseño en SAP, eh, lo mismo, un edificio de 3 plantas, yo con Python mismo yo puedo poner, ya, este diseño de planta lo quiero poner, esta columna se comporta de esta manera. No se comporta como el SAP, porque por mucho que el SAP tenga diferentes códigos, diferentes métodos, el SAP no tiene todos los casos que puedan existir. Si tú quieres tu propio caso particular, el tipo de material, el tipo de columna, cómo se va a comportar, lo puedes programar. Ninguna otra parte del programa puede modificar estos valores y el mantenimiento del programa y la depuración son ampliamente simplificadas. Entonces, esto es algo que también yo recomiendo mucho intentar. Ahora no sé cómo estará por lo menos en la provincia de Manabí ahorita, en las instituciones de educación superior, enseñando estos lenguajes de programación. Yo sé que enseña MATLAB, si no los estudiantes lo aprenden, supongo que también estará entrando en Python, pero les recomiendo a todos que eso va a simplificarles muchas cosas. Y más que nada, es tan popular hoy en día y se va a volver, a mi criterio, en poco tiempo, a corto plazo, más popular que el C o el C++. Y en ingeniería, Python de por sí es el lenguaje de programación más popular. Lo recomiendo mucho, así como el R y el MATLAB sí que eventualmente, y más porque cobre, porque si no es gratis, no es muy bueno. Eh, a veces estamos en necesidad, no tenemos tiempo para estar pagando una licencia. El Python es el que se va a volver el líder en esto, lo que es programación. Y como ya les dije, les indiqué, es compatible con otros software de ingeniería. Entonces, si ustedes ya están familiarizados con SAP, con ETABS, AutoCAD, cualquier programa, exploren, revisen, lean todo lo que puedan hacer con Python. Si no, yo con mucho gusto igual, yo puedo en una próxima eh, hacer una presentación con ejemplos y mostrarles un ejemplo básico, paso a paso, cómo programar el diseño de una columna, el diseño de una viga, y eso conectarlo al SAP o conectarlo al Abacus, conectarlo al ETABS. En Internet hoy en día encuentra tutoriales de lo que sea, incluso en YouTube podrán encontrar muchos tutoriales. Entonces, este es el tema que les quería compartir, algo bastante básico, simplemente introductorio, recomendando de lo que se puede hacer y en sí que exploren sus posibilidades. Es muy importante que nos mantengamos competitivos. El mercado laboral se vuelve cada día más competitivo y a nivel mundial, es un mundo globalizado, todo se vuelve mucho más competitivo. Entonces, eso es lo que espero no haber pasado el tiempo. Perdón, disculpen. Si tienen alguna pregunta, por favor, me indican, me hacen Gracias, saber. Un gusto.